Teleeducación para el Desarrollo, de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad Alas Peruanas. En la presente sesión desarrollaremos los orígenes y evolución de la computadora. Vamos a ver en esta sesión la evolución de la computadora a través de la historia. Desde la primera generación, las computadoras electrónicas, pasando por la segunda, la generación de los transistores, la tercera generación, la de los circuitos integrados, la cuarta generación de los microprocesadores, los chips de memoria y la microminiaturización, hasta la quinta generación de la inteligencia artificial. La primera generación de computadoras se desarrolla aproximadamente a partir de fines de 1946 hasta 1958. Es conocida como la era de las computadoras electrónicas. En 1946, John von Neumann es el pionero en desarrollar las ciencias computacionales. Estudió e hizo significativos aportes para el desarrollo de software. Neumann inventó el diagrama de flujo, que es la base para el desarrollo de los sistemas. Y en el año 1947, ENIAC es la primera computadora digital electrónica de la historia. No fue un modelo en sí de producción, sino más bien una máquina experimental. Eran los primeros inicios de la experimentación en ordenadores. En esa época los equipos eran sumamente grandes y complejos, ocupaban mucho espacio, y para tener un ordenador en realidad se necesitaba todo un ambiente, solamente para funcionar una computadora. Y en el año 1951 se construyó en la Universidad de Pensilvania la ENIAC como un modelo definitivo. En 1954 la IBM continuó en otros modelos que incorporaban un mecanismo de almacenamiento masivo llamado tambor magnético. Este es el antecedente del disco magnético que nosotros conocemos y que en su época eran las famosas cintas magnéticas de almacenamiento de información. En 1959 se desarrolla la segunda generación de las computadoras. Este periodo duró aproximadamente de 1959 a 1964. Es la era de las computadoras con circuito de transistores. A fines de la década de 50, las computadoras seguían evolucionando, se reducía su tamaño y crecía también la capacidad de procesamiento. En esta época se comenzó a definir la forma de comunicarse con las computadoras. Era mediante el lenguaje de programación de sistemas. Como podemos ver acá, si bien es cierto los equipos fueron reduciéndose, aún conservaban un tamaño enorme para el tamaño de los equipos que ahora nosotros conocemos. Las computadoras de segunda generación son de transistores, son más pequeñas, consumen mucho menor energía que las computadoras anteriores, consumen menos electricidad y utilizan lenguajes más avanzados, más evolucionados. Son los famosos lenguajes de alto nivel o lenguajes de programación. El uso del transistor fue vital en los ordenadores y marcó el inicio de elementos lógicos mucho más pequeños y versátiles, eliminando a las máquinas que funcionaban antes con válvulas. Esta fue una innovación importantísima para la reducción del tamaño del computador. Posteriormente, surge la tercera generación, que más o menos se ha iniciado en la década del 64, en el año 64, y ha durado un par de décadas hasta aproximadamente 1981.
Era la época de los circuitos integrados y los sistemas operativos. Con el progreso de la electrónica y los avances en las comunicaciones, con las computadoras que hubo en la década del 60, surge en base a este desarrollo la tercera generación de computadoras. IBM inauguró con su modelo IBM 360 en abril del 64 el inicio de una nueva generación de computadoras. Las principales características que tenían estas computadoras eran, en primer lugar, el bajo costo de los transistores, que hizo posible el diseño de circuitos cada vez más complejos y perfectos. Contienen circuitos complejos, se reduce el trabajo manual de interconexión de componentes. También fue apreciable la reducción de espacio, mucho menor que las que se habían visto antes, y un menor consumo de energía. Las computadoras hasta antes de esta generación tenían que tener un sinnúmero de equipos de ventilación para poder preservar el aire en un ambiente respirable, porque generaban mucho calor. Con este equipo, con esta nueva generación de equipos, se disminuye sustancialmente el consumo de energía. Podemos ver una vista de estos primeros modelos de ordenadores que corresponden a esta generación. Cada computador o serie compatible de computadores utilizaba un sistema operativo. Por lo general, los sistemas operativos no eran estandarizados. Cada empresa que producía un equipo también producía su sistema operativo. Era bastante complejo la comunicación entre ordenadores que eran diferentes, con diferentes características y a su vez que tenían diferentes sistemas operativos. A fines del 81 y comienzos del 82 se desarrolla la cuarta generación de computadores. A esta generación se le ha conocido como la de los microprocesadores. Los microprocesadores eran un circuito integrado, sumamente integrado, son conocidos como microchip o chip, y fueron la base del desarrollo de la tecnología que revolucionó y masificó el uso de los ordenadores. En base a estos microprocesadores o microchips, se pudo reducir radicalmente el tamaño de los computadores, aproximándolo a los tipos de ordenadores que tenemos ahora. Esta época es la época de la microminiaturización, que permite construir microprocesadores con circuitos integrados que rigen las principales funciones del ordenador. El tamaño se redujo considerablemente, aproximándose a los tamaños actuales, y permite desarrollar lo que se conoce como las computadoras personales, las famosas PCs. Las microcomputadoras o computadoras personales tuvieron su origen con la creación de los microprocesadores. Si no se hubieran desarrollado estos microprocesadores, no hubieran existido las famosas PCs o las computadoras personales. La quinta generación de computadores se desarrolla a partir de fines del 84 y comienzos del 85, aunque hubieron algunas experimentaciones iniciales que se realizaron antes de esta época. A esta quinta generación se le conoce como la generación de la inteligencia artificial. La quinta generación fue en realidad un proyecto ambicioso que desarrolla Japón a finales de la década de los 70 y comienzos de los 80. Sin embargo, su desarrollo pleno recién se inicia a casi mediados de los 80. Podemos ver uno de los hitos más importantes, es en abril del 84, fecha en la que el gobierno japonés crea un instituto para la nueva generación de tecnologías de computadora. Este es el inicio al desarrollo de las
computadoras cada vez más pequeñas y mucho más inteligentes y con mayor capacidad de procesamiento. A partir de esta época, el tamaño de las computadoras se comienza a reducir vertiginosamente, pero también a la par comienza a incrementarse cada vez más la capacidad de procesamiento y el tamaño de almacenamiento, la capacidad de almacenamiento que tenía las computadoras. Este es el resumen de la historia de la evolución de las computadoras, entendiendo que ahora ya no se habla solamente de 5 generaciones, sino se está esbozando ya el desarrollo de la 6ª generación de computadoras.